Hola, muy buenos días. Mi nombre es Romina. Estaré conversando acerca de los límites de la literatura infantil. El educador tiene que saber programar los contactos del niño con la literatura infantil, saber preparar, seleccionar esos contenidos, esos temas para acercar al niño de una manera gustosa para él, atractiva, que lo motive. De manera voluntaria tienen que ser esos acercamientos a la literatura infantil, esas lecturas, esas primeras lecturas tienen que ser para gusto de él, para sus intereses, para que a él lo motive a descubrir y a explorar más, que lo lleve a vivir experiencias. También debemos acabar con este fragmentismo de solo cerrarnos que la literatura infantil son los cuentos. Y no son simplemente los cuentos, también tenemos lo que es la poesía, tenemos otros géneros, la dramatización, dejar de confundir teatro con dramatización, juego, ritmo, coordinación, son todos conceptos que debemos integrar y mostrar, enseñar al niño. La programación de la literatura infantil no está incluida en los contenidos oficiales, en los programas oficiales de las escuelas, sino que esto pasa más por un interés del docente en proporcionar estas herramientas, de trabajarlas, de darle a conocer este mundo que es la literatura, los libros y la pasión que eso lleva y lo que le va a proporcionar al niño en su vida adulta, porque un niño que lee es un adulto que piensa. Es necesaria la reforma, que reformemos esto y que intensifiquemos el uso de la literatura, de la didáctica de la literatura infantil en las escuelas, ¿sí? Como creando rincones de lectura, llevando a nuestros niños también a vivir experiencias de conocer, por ejemplo, las bibliotecas. Su uso en la escuela tiene que ser mucho más, tiene que ser cuentos, tiene que ser teatro, juegos. Tenemos que ampliar esos conceptos en la escuela, trabajarlos y aprovechar de ellos para sacar lo mejor en nuestros niños. La literatura infantil responde a necesidades del niño, a sus propios gustos. La literatura infantil da respuesta a necesidades íntimas del niño, es decir, a sus gustos, los acerca a la vida real, a vivir experiencias nuevas, a ser creativos. Recoge elementos del tipo folclórico, los hace más creativos, crea mejores formas de expresarse y ayuda a su lenguaje. En la escuela debemos intensificar su uso y alcanzar todas las modalidades, cuentos, poesía, juegos de raíz literaria. También podemos incorporar lo que son la lírica, los instrumentos. Infantil y de la perspectiva psicológica. La fundamentación didáctica de la literatura infantil está marcada al servicio del docente. Esta se va a dividir en varios términos como son la perspectiva psicológica, los componentes pedagógicos, los estilos sociales, ciertas teorías literarias y también esta va marcada a los niños de la primera infancia y la educación primaria en lo que es el entorno comunicativo. La literatura muestra cierta especialidad por la lengua natural. Sin embargo, a partir de la manipulación de códigos lingüísticos se configura el arte verbal, de manera que se orienta al análisis lingüístico, donde se deja orientar al niño para que éste tenga un aprendizaje en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo de su aprendizaje en el área lingüística. La perspectiva psicológica está dividida en tres aspectos importantes, en los cuales son la lingüística teórica, la de información y la teoría del aprendizaje. Es muy importante también entender que se da la etapa psicolingüística, donde los procesos de codificación y descodificación en los actos de la comunicación, también de medidas que se van ordenando en los estados del comunicante. En la etapa de la adquisición de saberes, sabemos que tenemos algunas preguntas que nos formulamos. Por ejemplo, ¿qué hay que decir? ¿Qué tipo de mensaje? ¿En qué situación concreta? En la adquisición de saberes hay niveles que predominan, ¿verdad? Entre estos niveles están las destrezas de dar el concepto de las competencias también, donde se manipula el desarrollo cognitivo del cerebro humano. En el proceso de la realización vamos a ver factores que afectan al cerebro humano, como lo son la fatiga, las excitaciones emocionales, las distracciones. También vamos a ver en el aprendizaje los factores que nos van a ayudar a mejorar algunas de las capacidades como docentes que vamos a tener en el aula de preescolar. Entre las motivaciones que vamos a ver para que el alumno demuestre interés por lo que se le está hablando, vamos a ver por la atracción, porque el alumno son considerados, se sienten sujetos y activos en su propio aprendizaje, por la correlación coherente entre el objetivo y la actividad,
por la percepción de los progresos y la utilidad, también por el interés intrínseco en el tema propuesto. Todo esto va a dar a que la literatura estimula la iniciativa de la creación, es necesaria biológica de un crecimiento previo en el desarrollo cognitivo del niño. El enfoque social, educarse suele darse mediante prácticas dadas en grupos sociales en donde ayudan a asimilar experiencias grupales. De esto depende que se den aprendizajes para vivir en sociedad de manera activa, planificada e intencional. La sociedad, mientras más estudiada, tendrán personas mucho más pacíficas, más participativas, lejos de lo que es discriminación. Para que una persona esté bien formada depende mucho de lo que es su educación en sociedad y la socialización que esta persona tenga mediante una educación personalizada. La reapertura de los colegios deben respetar su entorno, la realidad social que rodea este centro escolar y el progreso de su cultura. Debemos ser docentes basados en lo que son las tolerancias y darle a todos las mismas oportunidades de modo democrático y participativo. Este enfoque trata de redescubrir y recuperar el patrimonio cultural de diversos pueblos, sobre todo el entorno sociocultural que rodea al estudiante, valorando el medio, sus formas culturales y su calidad de vida. Este aporte adopta la lengua de los pueblos para poder comunicarnos mejor entre nosotros mismos. Las aportaciones de la teoría de la literatura están en la poética y la retórica, que es la ciencia que se dedica al discurso y la oratoria. El mismo usa un lenguaje muy limpio y también combina dichos elementos verbales que se desarrollan de modo integral, coherente y apropiado. También está el formalismo, que está centrado en la clase de la obra y cómo está construida esa obra. Va más enfocada en el texto literario, separando al autor de su biografía, su sociedad o su país. La estilística tiene que ver con la lengua de un escritor, de la comunidad, de su lenguaje general, que es usado generalmente su lenguaje literario de modo individual. El autor crea su propia lengua. El realismo clásico, la didáctica de la literatura, la aportación de este enfoque, se refiere a lo que es el compromiso que tiene el escritor con el contexto de los derechos humanos, sobre todo el derecho de la libertad, que es muy importante. El estructuralismo, el narrador omnisciente se sitúa dentro o en el interior de un personaje y desde allí ve a los demás, es decir, ve lo externo, lo de afuera. La crítica semiótica es la comunicación que se da a través de los signos para comunicarnos con el resto del grupo de la humanidad. La socioliteratura ocupa la vida social e histórica de la obra en tiempo real y espacio, donde cooperan lo que es la estadística, la informática, por ejemplo, la misma recolecta datos, producciones de las obras, cuántos se han dado, cuál ha sido su repetición de los temas, el costo en sí de la obra, entre otras cosas. La teoría de la recepción en la psicocrítica, según Sigmund Freud, fue quien aplicó técnicas de psicoanálisis, es decir, la interpretación de los sueños. La literatura infantil se ve beneficiada por cuentos de hadas, que es muy bonito. Se desarrolla la mitología donde se conectan eso que es tan místico con los sueños.